Doctora Matilde, ¿está lista? Doctora Matilde. Doctora Matilde, ¿se encuentra? Creo que no escucha. Voy a llamarla, a ver un momento. Ahí está. Doctora Matilde, ¿nos escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, ya vamos a salir al aire en unos segundos. Escucho bien bajo. ¿Puede subirle el volumen a su audio, por favor? Doctor Ford, ¿puede mostrar su video, por favor? Y activar su micro. Doctor. ¿Listo, doctor? Su micro, un poquito. Voy a activarle. Ya, acabo de... Ahí está. Okay. No desactive, por favor, doctor, su micro. Ya, ok. Muchas gracias. Doctora Matilde. Doctora. Doctora Matilde. Salió. ¿Salida la doctora? Sí, licenciada, ya no está en mi lista de participantes. Vamos allá. Ah, ya aquí está, aquí está. Pero está con el audio desactivado. Dile a tu hijo que no me llame. Ya. Doctora Matilde. Sí, ya inicié el video y el audio. Ah, ya, sino que no la vemos, por eso. ¿No ve? A ver, No, no. aquí, a ver un ratito. No sé qué Por está favor, pasando, para dar espérese un inicio. ratito. Iniciar mi video, dice. Sí, ¿Ya? ahí está. Sí. Ya, por favor, no desactiven su micro. Doctora, active su micro, por favor. Licenciada, active su micro, por favor. Ya, Ya. vamos a dar inicio. Yo cuento a 3. Espera a 10 y empezamos, ¿sí? Giancarlo, después de que yo cuente, iniciamos. 1, 2, 3, salimos. Muy buenas tardes. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque da la bienvenida a todos quienes nos están acompañando esta tarde a través de nuestras plataformas digitales. En el marco de las celebraciones del Día del Juez y la Jueza, esta tarde nuestra conferencia titula Plenos Jurisdiccionales y Oralidad Civil. Hoy contamos con la presencia de un reconocido profesional, el doctor Por Ninamanco Córdoba. Él es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Mayor de San Marcos, también es profesor de Derecho Civil en esta misma universidad, es docente en las universidades de Ciencias Aplicadas y Tecnológica del Perú
y es profesor principal en la Academia de la Magistratura. Nos acompañan también esta tarde los integrantes de la comisión que conforman los actos celebratorios por el Día del Juez y la Jueza. Por ese motivo vamos a dar pase a la doctora Matilde Mesones Montaño, quien se encargará en esta tarde de dar las palabras de bienvenida y presentación a este evento. Doctora Matilde, ¿puede usted iniciar? Buenas tardes, como ya lo indicó Maribel, dentro del marco celebratorio del Día del Juez y de la Jueza, y continuando con el ciclo de conferencias, en la jornada de esta tarde tenemos un invitado de lujo que ya ha participado con nosotros en diferentes ponencias en el Distrito Judicial de Lambayeque. Me estoy refiriendo al doctor For Ninamanco Córdoba, quien nos presentará esta tarde el tema plenos jurisdiccionales y oralidad civil. Actualmente las Cortes Superiores de Arequipa, Lima y La Libertad ya están aplicando la oralidad en los procesos civiles y 14 Cortes Superiores ya han sido incorporadas dentro de un proyecto piloto. De allí que el tema de hoy es de suma importancia para toda la comunidad jurídica a fin de ir tomando conciencia de la gran utilidad de este nuevo modelo que exigirá en los jueces y juezas el afianzamiento de destrezas para el manejo de las audiencias y en el caso de los abogados y las abogadas, el reforzamiento en técnicas de oralidad. Damos la bienvenida al doctor For Ninamanco, pero antes de ello, brevemente, explicaremos cuál es la mecánica de esta tarde. El doctor tendrá de 30 a 45 minutos para su ponencia y luego se iniciará una rueda de preguntas. Entonces, con ustedes el doctor For Ninamanco Córdoba. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctora Matilde Mesones, doctora Maribel Ortiz, por las palabras de presentación. Muchas gracias a la Corte por la oportunidad. Como ya dijo la doctora Mesones, a Dios gracias, he tenido varias ocasiones de compartir en eventos académicos con la Corte Superior de Lambayeque. No, para mí siempre es grato, por lo menos en esta ocasión, regresar de forma virtual a la Corte. Iba a haber un pleno jurisdiccional justamente hoy que vamos a hablar de plenos, ¿no? Que lamentablemente se tuvo que suspender a fines del año pasado. De repente, Dios mediante, se puede, ahora que las Cortes están retomando sus actividades, de repente ese pleno que todavía no fue el año pasado, de repente se puede concretar este año de forma virtual, ¿no? Entonces, otra vez, muchas gracias a la comisión de organización de los actos de celebración del Día de la Jueza y del Juez. Bueno, como se ha mencionado, ¿no? El tema que me toca trabajar hoy día, doctores que me escuchan, es el de los plenos jurisdiccionales y la oralidad civil, ¿no? ¿Qué rol están llamados a cumplir estos plenos jurisdiccionales en el marco de la oralidad, ¿no? En materia civil debemos tener en cuenta que cuando hablamos de plenos, pues tenemos básicamente dos figuras, ¿no? Los plenos casatorios civiles y los plenos jurisdiccionales civiles. De repente los plenos casatorios civiles tienen un rol más protagónico, son más conocidos, son más estudiados, más aplicados de repente, porque se entiende que tienen un carácter pues obligatorio, un carácter vinculante, ¿no? Para el magistrado, pero los plenos jurisdiccionales no están en una norma que podríamos considerar de superior jerarquía al Código Procesal Civil, porque los plenos jurisdiccionales están en la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? En el artículo 116. Y los plenos jurisdiccionales, doctores, no tienen, como se ha pretendido, y ya vamos a hablar de eso enseguida, alguna función o valor para la jueza, para el juez, algún valor meramente ético, meramente moral, ¿no?
sino que tienen un valor, una función legal. O sea, los plenos jurisdiccionales no son una figura que están en algún manual, en alguna normativa de ética jurisdiccional o en alguna normativa de buenas prácticas para los magistrados del Poder Judicial. No. Los plenos jurisdiccionales están en la ley orgánica. Entonces, en consecuencia, tienen una función legal, no una función académica o una función ética. No es para decir que fuera una figura puramente académica, no es una figura que esté en la normativa de la AMAJ, que es el órgano académico constitucional, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público. Los plenos jurisdiccionales, al estar normados, al estar regulados en la ley orgánica, claramente son parte de la función jurisdiccional del magistrado, ¿no? Y tienen, insisto, una función legal. ¿Cuál será esta función legal? La ley orgánica lo dice: concordar la jurisprudencia. Y cuando la ley orgánica dice que los plenos jurisdiccionales sirven para concordar la jurisprudencia, pues en el diccionario de la RAE uno advierte que concordar es poner de acuerdo lo que no está de acuerdo. O sea, si hay jurisprudencia desordenada, fallos jurisprudenciales diferentes, el pleno jurisdiccional tiene como función legal unificar eso, poner de acuerdo lo que no lo está. Entonces, a primera vista, doctoras, doctores, es claro que los plenos jurisdiccionales tienen que tener una fuerza vinculante. De inmediato debo aclarar que no pues del nivel del pleno casatorio. Obviamente, ¿no? Una cuestión de jerarquía así lo indica. Sin embargo, si no contradicen un pleno casatorio civil, los plenos jurisdiccionales deben tener una fuerza vinculante para el magistrado. Debo aclarar también, ¿no? Debo aclarar también que así como es posible apartarse de un pleno casatorio civil motivando, naturalmente también el magistrado podrá apartarse del pleno jurisdiccional civil motivando. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos lo que nos dice la ley orgánica. Ahora, los plenos jurisdiccionales cobran un nuevo protagonismo en el marco del reglamento de funcionamiento de los módulos civiles de litigación oral. Particularmente el artículo 10 resulta de especial valía, porque nos indica que en las juntas de jueces, que según el artículo 9, deben realizarse en sesiones ordinarias mensuales y pudiendo haber más sesiones mensuales apelando a la figura de la sesión extraordinaria, en las sesiones mensuales, ese pleno o junta de jueces, mejor dicho, tiene dos funciones: promover la unificación de criterios y promover plenos jurisdiccionales. O sea, para el reglamento de funcionamiento del módulo civil de litigación oral, en adelante voy a decir simplemente el módulo civil. Para el reglamento del módulo civil, el tema de los plenos es importante. Está regulado expresamente en el artículo 10. Y es más, el artículo 10 señala claramente que el tema de los plenos y de la concordancia de criterios es clave o es lo principal que debe hacerse en la junta de jueces. Eso es lo que tiene que trabajarse más. Ahora, regresando a la ley orgánica, debemos recordar que los plenos jurisdiccionales son de tres tipos, ¿no es cierto? Distrital, regional y nacional. Y estos plenos jurisdiccionales se realizan desde 1997, ¿no? Ya tienen casi un cuarto de siglo de funcionamiento. Solo que, y eso hay que reconocerlo, tienen la fama injusta de que no vinculan.
Una fama que, creo yo, ya ha ido cambiando de a pocos y que se ha coronado ese cambio de opinión un poco con una reciente decisión de la Corte Suprema que vamos a comentar en breve también. La idea imperante es, como la ley supuestamente dice que no vinculan nada, entonces no tienen mayor fuerza legal o mayor fuerza obligatoria para las magistradas, para los magistrados del Poder Judicial. Son una figura referencial. Son una figura que no pasa de ser, ¿no? De una importancia secundaria, ¿no? Si el juez quiere, lo aplica, si quiere, no lo aplica, y ya está. Y si no se aplica, pues no pasa nada. Yo recuerdo, y esto está en YouTube, en el Pleno Nacional del año 2016, dentro de los actos de bienvenida a los magistrados en un Pleno Nacional, ¿no? Hace ya 4 años casi, una de las ideas que se dijo fue la siguiente, ¿no? Se decía que los jueces, si bien no están obligados por los acuerdos de los plenos, se apelaba a su espíritu de buena fe para que los acuerdos adoptados en el pleno sean aplicados, sean replicados en sus diferentes cortes. Se decía incluso, por favor, jueces cuyas posiciones pierdan en los debates, sean buenos perdedores, por favor. O sea que si el magistrado aplicaba el pleno jurisdiccional era un favor, ¿no? Porque no vincula. Entonces, si cada juez, luego de la reunión en los plenos, aplica cada uno su propio criterio, o sea, se habrán reunido pues por gusto, ¿no? Porque no estamos concordando nada. Si cada magistrado, cada magistrada, ¿no? Va a ir por su propio camino, intenta de repente que gane su criterio en el pleno, no gana, bueno, dice, bueno, ya, total, no es obligatorio. Pero si no va a ser obligatorio, entonces, ¿para qué nos estamos reuniendo, no? Mejor cada uno sigue haciendo lo que considere. Es por esa razón que poco a poco, si bien de repente en la década pasada había un poco más de frecuencia con los plenos jurisdiccionales en algunas cortes, ya en esta década, en los últimos años recién, ¿no? Yo diría que luego de los plenos casatorios, de los últimos plenos casatorios civiles, ha habido un poco más de preocupación por los plenos nacionales en esta década, ¿no? Pero los plenos distritales, y ni qué decir de los regionales, siendo nosotros en el Perú a la fecha más de 30 cortes superiores, muy pocas cortes hacen plenos distritales, ¿no? Y muchas veces, yo, que a Dios gracias he podido viajar bastante antes de esto, del confinamiento que nos toca vivir ahora, mencionaba, ¿no? Iba a algún taller para magistrados, iba a alguna conferencia para magistrados, y yo comentaba, ¿no? Y habrá algún pleno próximamente, y se decía, bueno, ¿pero para qué? O sea, doctor, mejor es un taller, doctor, mejor es una conferencia, hagamos la discusión, porque el pleno jurisdiccional, más que a veces la gente termina ahí en algún debate medio áspero, como que a veces hay choques y por las puras, porque finalmente eso no vincula y cada uno va a seguir haciendo lo que quiere o lo que considera mejor. Entonces, ¿para qué? Pues, doctor, mejor un taller de caso. Y bueno, ¿no? Ese es un poco el enfoque, pero me parece, doctoras, doctores, a la luz de lo que hemos comentado hace un momento, que esa perspectiva de los plenos jurisdiccionales no tiene base legal. Porque en ninguna parte, o sea, no hay sustento normativo para decir que los plenos jurisdiccionales
son una referencia, son una pequeña reunión como para relajarse un ratito, ¿no? Y los acuerdos, pues ahí quedan como un referente, ¿no? Pero no es obligatorio. Y claro, muchas veces ha pasado, de hecho, la propia Suprema ha tenido también varias veces esa actitud, que las abogadas, los abogados invocan en los despachos judiciales: por favor, señor magistrado, aplique el pleno jurisdiccional. Pero si no es obligatorio. Pero mire, es un criterio importante, ha ganado. Sí, pero no obliga. Así que no sé para qué lo traes. ¿Así? O sea, tanto la Suprema como a nivel de las Cortes Superiores se traen los plenos jurisdiccionales. A veces lo toman en cuenta, pero en la gran mayoría de las veces se dice, bueno, como no vincula, fin, no tengo por qué considerarlo. O sea, ni siquiera, y esta era la tendencia dominante, ni siquiera se motivaba el no considerar al pleno. O sea, por lo menos una motivación, por lo menos una argumentación de por qué no se le va a considerar. No. ¿Por qué no lo considero? Porque no obliga. Ya que más, ya no tengo que explicarte más. Entonces, con ese enfoque, pues, ¿quién va a querer hacer plenos y quién va a querer estudiarlos? No es verdad. Y creo, doctoras, doctores, que se está perdiendo o se ha estado perdiendo una herramienta que tiene un gran potencial. Porque fíjense, todos conocemos los problemas del octavo pleno casatorio civil. Ya se han cumplido 4 años y medio y no sale esa decisión. No sale, no se emite y sigue la incertidumbre sobre cuál es la consecuencia jurídica de infringir el 315 del Código Civil. Esto es, ¿qué ocurre cuando un solo esposo, una sola esposa, ¿no?, en solitario, dispone de un bien social sin la intervención de su cónyuge? Nulo, anulable, ineficaz. ¿Qué cosa es? Está pendiente, no hay un criterio fijo. 4 años y medio estamos esperando eso. Entonces, los plenos casatorios civiles tienen sus problemas. Entonces, si nosotros entendemos que la unificación de la jurisprudencia, la predictibilidad, es un avión con 2 motores, por un lado el pleno casatorio civil y por otro lado el pleno jurisdiccional civil, pues el motor del pleno casatorio está fallando. Entonces, ¿dónde tenemos que apuntar? ¿No? Si queremos que ese avión aterrice como tiene que ser, ¿a qué motor tenemos que mirar? Al motor que puede funcionar bien, que es el de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Es más, inclusive, si hay un problema normativo, porque la norma es ambigua, porque la norma es imprecisa, porque la norma es muy vaga, esperar que un pleno casatorio civil lo resuelva, ya sabemos, es complicado. Esperar que el Congreso de la República actúe, me parece más complicado. ¿Qué mejor que por lo menos a nivel de una Corte Superior los temas queden zanjados? Y creo que en buena hora de eso se da cuenta el reglamento. Al proponer, al impulsar, al darle un rol protagónico a los plenos jurisdiccionales en la Junta de Jueces, que mensualmente se tienen que realizar. Claro, doctoras, doctores, yo creo, ¿no? Y aquí un poco relacionándolo con el tema de la oralidad, más que creer, me parece evidente, estoy convencido, y es uno de los temas que muchas veces no se toca, muchos de los problemas que experimenta el Poder Judicial en su conjunto se debe a la falta de predictibilidad. No se sabe cómo los jueces van a fallar. A veces fallan de un sentido, luego en otro sentido, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un caso en Tacna, se ganó,
de repente un caso muy parecido en la Corte de Lambayeque se perdió y me toca ir a Ayacucho para ver un tercer caso así. El usuario del Servicio de Administración de Justicia, si tiene un abogado sincero, que no lo quiere engañar, le va a tener que decir, oiga, las normas no son tan claras, los criterios no son tan precisos, y cada magistrado, cada magistrada puede tener su propia opinión. Entonces, si en Tacna se ganó, en Lambayeque se perdió, pues a Ayacucho hay que ir con fe, ¿no? A ver qué pasa. Que los magistrados discrepen o tengan interpretaciones diferentes sobre las normas, sobre las leyes, es legítimo. Eso no cabe duda. Cada uno puede tener su propia opinión y está muy bien. El problema, doctoras, doctores, es que si eso se traslada a la población, lo que vamos a tener es un desorden, un caos. No puede ser posible que un ciudadano de Tacna, un ciudadano de Chiclayo y un ciudadano de Huamanga, casos iguales se resuelvan de forma diferente. ¿Por qué? ¿Somos un país federado? ¿Hay un código civil chiclayano? ¿Un código civil ayacuchano? Para estar con esta disparidad de posiciones. Entonces, la población se siente insegura cuando no se sabe cómo van a fallar los jueces. Los malos abogados ahí hacen su agosto también, porque si pasa algo, le tiran la culpa, no, que es por responsabilidad del juez. Que fíjate cómo en otro caso gané, en un caso parecido, y mira, acá me ha fallado en contra. Es malo, es malo. La culpa es del juez. Sin explicarle que en realidad el magistrado puede estar sustentando de muy buena fe una posición, y bueno, es diferente a la de otro magistrado, de otra ciudad, de otro lugar. O sea, esto es natural, pero lo que se necesita justamente son los plenos para ordenar esto. Otro punto más, que no se suele decir, ni en los textos, que tratan sobre la seguridad jurídica y del precedente, que haya mecanismos de unificación jurisprudencial fuertes, que existan mecanismos de unificación jurisprudencial robustos. Eso ayuda a prestigiar al Poder Judicial, porque los abogados, las abogadas, el usuario puede saber cómo va a fallar su juez. Y número 2, aminora. Es una herramienta más de lucha contra la corrupción. Porque los malos operadores jurídicos, tanto dentro como fuera, ¿no?, van a tener lo más complicado cuando hay un criterio fijo. En cambio, en un contexto donde cada quien hace lo que quiere, ahí los malos operadores hacen su abril, ¿no?, o hacen su agosto. Porque no hay certidumbre de nada, ¿no? Entonces, torcer la justicia se hace más sencillo en un contexto de desorden. En cambio, hacer este torcimiento es más difícil cuando hay criterios fijos. Entonces, esa es la importancia. En tiempos de pandemia, donde se está sintiendo tan duramente la desigualdad, qué mejor que el Poder Judicial, las Cortes, se comprometan con los mecanismos de unificación jurisprudencial. ¿Para qué? Para soluciones iguales a casos iguales. Respetar no solo la seguridad, sino sobre todo un gran principio democrático, tan golpeado, o como dicen los más chicos, tan gomeado por la pandemia: la igualdad. La igualdad.
Yo les cuento a propósito de esto un caso que tiene que ver con el Pleno Nacional Civil de vuestra corte, que se hizo en Lambayeque en noviembre del año 2017. El problema del desalojo por vencimiento de contrato. Pero es un caso no chiclayano, sino un caso limeño, victoriano, para ser un poco más preciso, ¿no? ¿Qué ocurrió? A ver, les comento. Voy a ser muy sintético porque esto no es un seminario o una conferencia sobre desalojo, pero lo traigo a colación para vincular lo que estamos conversando. Un ciudadano demanda ante el juez de paz letrado de La Victoria un desalojo por vencimiento de contrato. Le mandó la carta requiriéndole la devolución del bien por el vencimiento del plazo y presentó su demanda. Eso lo hizo un ciudadano en la Avenida Canadá, en la parte que corresponde a La Victoria, en la cuadra 5. Luego, doctoras, doctores, otro ciudadano, 7 cuadras más arriba, como que en la cuadra 12, hace lo mismo. Se venció el arrendamiento, manda su carta de requerimiento y hacen la conciliación, ¿no? Y presentan su demanda para la restitución del predio, ¿no? Desalojo por vencimiento de plazo. El juez de paz, ¿no? Me comentaba, bueno, yo creo que luego del cuarto pleno, y más todavía con el pleno de Chiclayo, de Lambayeque, ya desapareció el desalojo por vencimiento de contrato. Todo lo tiene que ver el juez especializado. Así que me llegaron los 2 expedientes y obviamente los 2 expedientes los declaré improcedentes, porque al haberse efectuado el requerimiento se convirtieron en precarios. Yo no voy a hablar de ese tema, salvo que en la ronda de preguntas quieran que por ahí se converse un poquito más, pero ahorita no. Yo solo quiero que vean lo siguiente. Ambos apelaron. Un caso regresó y el otro no. O sea, en un caso, el superior le dijo al juez de paz, oiga, por un tema de cuantía, véalo usted. Esto es vencimiento de contrato. Se olvidó el pleno. Y en el otro supuesto, sí, efectivamente, yo lo tengo que ver. Y se lo quedó. ¿Cómo es posible que un ciudadano peruano de la cuadra 5 vea una solución y el de la cuadra 12 otra? O sea, eso es un atropello a la igualdad. Insisto, es legítimo. De hecho, yo no comparto la idea, el enfoque tradicional, digamos, de que el cuarto pleno casatorio civil extinguió el desalojo por vencimiento del contrato. Yo tengo ahí una posición particular, ¿no? Pero muy al margen de eso, las posiciones son respetables, ¿no? Entiendo que en el pleno del 2017 hubo un arduo debate entre los magistrados, ¿no? De repente alguno de los aquí presentes, habrá asistido a ese pleno. Ambas posiciones, por supuesto, se respetan, pero el punto es que la población no puede estar aguantando disparidad de opiniones. Esa es la realidad. Es por esa razón que hasta en países federados, del common law sobre todo, hay una gran preocupación por el precedente y por la unificación de la jurisprudencia, por dar a casos iguales las mismas respuestas. Entonces, creo que aquí, ya para ir cerrando este punto y retomar el tema del reglamento, creo que aquí, doctoras, doctores, se puede formar lo que nosotros hemos denominado la pirámide kelseniana de plenos jurisdiccionales. O sea, en la base, ¿cuál está? En el rango más bajo, ¿no? Inferior, el pleno distrital. Luego viene el pleno regional. Luego viene el pleno nacional y finalmente, en la cúspide, el pleno casatorio civil. O sea, se forma una pirámide kelseniana, pero de plenos. En ese orden. Ahora, el punto es
y yo creo que esta es la principal crítica que se hace a la fuerza vinculante de los plenos, es que no todos los jueces participan. Ese es el punto flaco, diría yo, el talón de Aquiles del pleno regional y del pleno nacional. Porque no todos los jueces participan, ¿no? Solo participan un grupo. Es por esa razón que nosotros consideramos que si se quiere respetar realmente la ley orgánica, debiera verse la manera de que todos los jueces participen, todos. Y creo que en estos tiempos de confinamiento, gracias a las plataformas digitales, creo que se debiera hacer más sencillo que todos participen. Dicho sea de paso, se podría tomar como referencia la experiencia de la SUNARP, ¿no? de los tribunales registrales, que desde antaño hacen sus plenos digitales, plenos virtuales. Eso podría hacerse para que todos participen, y ahí sí ya no haya pero que valga, que sea vinculante. Porque, y yo cito aquí al doctor Francisco Tábara, ¿no? magistrado de la Corte Suprema que impulsó el primer pleno casatorio civil. Él en un evento reciente, el año pasado, en la Corte de Piura mencionó, y yo comparto esa posición, en materia de plenos, en materia de precedentes, es mejor equivocarse o pecar por comisión que por omisión. O sea, preferible es que haya un pleno perfectible con sus defectos y virtudes a que no haya nada. Porque si no hay nada, es inseguro. Nadie sabe qué va a pasar. Dependerá, pues, el criterio del juez que toque, ¿no? Entonces, creo que es imperativo que nos reformulemos la función de los plenos jurisdiccionales y si somos parte de un pleno regional o de un pleno nacional, evaluar hasta qué punto se puede proponer que todos intervengan para que se cumpla cabalmente lo que dice la ley orgánica. Yo sé que de repente alguno habrá visto el manual de los plenos, que es un reglamento, es una resolución administrativa antigua, ya tiene como 12 años, ¿no? Eso dice claramente, son un referente, no son vinculantes. Pero doctoras, doctores, por favor, ahora que hemos hablado de la pirámide, ¿no? El reglamento me va a condicionar cómo interpreto una ley orgánica. Insisto, los plenos jurisdiccionales tienen una función legal: concordar, unificar. Si no vinculan nada, ¿qué estamos concordando? Ojo, y repito e insisto, el juez puede apartarse, la jueza puede apartarse, motivando, justificando su apartamiento. Ahora, yo quería comentar, antes de cerrar este primer punto, la casación 4513-2017 de Lima Este. Casación 4513-2017 de Lima Este, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en el boletín del mes pasado, 3 de junio. Voy directo a lo que nos interesa. Allí se dice, si el juez superior o el juez especializado no motiva, no explica por qué se aparta de un pleno jurisdiccional invocado por las partes, la decisión es nula. Interesante. O sea, nos da el mensaje de que las abogadas y los abogados, ¿no?, tienen, ¿no?, que aplicar los plenos. Si es que para que el juez los tenga en cuenta, y si el juez no lo va a aplicar, va a tener que motivar. Pero eso ya es una fuerza vinculante, por lo menos se la dan los litigantes. Entonces creo que esa sentencia en casación es interesante, porque sí hace que se respete la función legal que la ley orgánica le da a los plenos jurisdiccionales. Ahora, eso por un lado. En relación a la problemática de la oralidad civil, ¿no?, propiamente. Doctoras, doctores, los plenos jurisdiccionales, aparte de darle prestigio al Poder Judicial, aparte de contribuir a que se respete la igualdad, la seguridad
que haya un poco menos de corrupción, de repente, que es lo principal, le facilita el trabajo al juez. Porque si ve un caso complicado, si ve un caso un poco complejo, el juez dice, ah, pero acá aplica un pleno, perfecto, lo invoco y lo aplico. Y ya está. O sea, le ayuda al juez a hacer su trabajo, le facilita. Simplemente el magistrado, la magistrada dice, aquí aplica un pleno. Así que me escudo en el pleno, me arropo en el pleno y sigo haciendo mi trabajo. Porque la idea de la oralidad es que la jueza o el juez pueda resolver en audiencia. Y va a ser fácil para la magistrada, para el magistrado, si tiene claro el pleno y ha revisado el caso, durante la audiencia debatir sobre si el pleno aplica o no aplica. Porque como sabemos, ¿no? Y esto es bueno resaltarlo, ¿no? Muchas veces, en realidad con gran frecuencia, ¿no? Cuando las partes son derrotadas en un proceso, como no hay esa interactuación entre los abogados y los jueces, cuando hay audiencias, estas no cumplen realmente su función, porque no hay un debate genuino, cada uno habla, ¿no? A veces la jueza, el juez toca la campana, ya queda el voto, chao, que pase el siguiente, y no hay mayor debate, no hay mayor debate, ¿no? Entonces, el litigante no advierte bien si su abogada, su abogado, tiene o no la razón, porque un debate lo que genera es darle más transparencia al litigio. Entonces, el litigante puede advertir que si pierde es por su abogado, no por el juez o la jueza. Uy, a mi abogado lo han masacrado en la audiencia. Y ese litigante no se va a molestar con la jueza o con el juez. En cambio, muchas veces los malos abogados, como no hay esa transparencia provocada por una genuina inmediación, pierde el caso y le dice al cliente, no, es por culpa del juez, mal jueza. No, es por su responsabilidad. Yo he hecho bien mi trabajo, ¿no has visto el escrito de 40 páginas que presenté? Entonces, por esa razón, muchas veces la falta de transparencia en audiencia hace que las cortes carguen con un pasivo injusto, que se lo tiran encima así los malos abogados. Eso hay que reconocer. El pasivo que los malos abogados deben cargar, se lo tiran a la corte. Porque por su incompetencia no ganan, pero lo pueden tapar ante el ciudadano. No es que el ciudadano no habla con el juez. En cambio, si tenemos una audiencia que cumpla su función realmente y se debata directamente sobre las cuestiones centrales, ahí se va a ver si sabe o no sabe y si puede sustentar legalmente o no su tesis. Y va a ser más fácil para el magistrado decir, oiga, pero esta cuestión encaja en un pleno y eso ya tiene una respuesta y eso es vinculante, respetando cabalmente la ley orgánica. ¿Ya qué más? Se facilita. Porque si hay una cuestión polémica, y eso yo recuerdo porque yo también trabajé en el Poder Judicial, yo fui asistente de juez en la Corte, yo siempre lo menciono, en la Corte de Lima, yo notaba, ¿no?, que a veces había un tema complicado y los magistrados prudentemente, muy bien, hacían consultas, llamaban y trataban de ilustrarse un poco más, ¿no? ¿Qué autor toca esto? ¿Habrá una jurisprudencia sobre esto? Oye, acá hay posiciones encontradas, ¿no? Algunos profesores dicen esto, ha habido un debate entre profesores. Y ahora, ¿cómo hago? A ver, voy a tener que revisar porque, bueno, este ya va a ser mi criterio en adelante. Entonces, se complica. Pierden tiempo. El trabajo se amontona. Porque eso no va a ocurrir solo con un solo caso, ¿verdad? Va a ocurrir con muchos, ¿no?
Entonces, el pleno jurisdiccional le facilita la vida a la jueza y al juez. Identifica que el pleno es aplicable, fin del tema. Ya está. La cuestión se vuelve, ¿aplica el pleno o no? Sí, listo. ¿Terminó? No aplica, ok. ¿No? Entonces, veamos al pleno jurisdiccional no solo por sus ventajas de prestigiar al aparato jurisdiccional, sino también facilitar. Un facilitador en la audiencia, que le va a permitir al juez resolver con rapidez los casos, sin perjuicio de que algún caso pueda tener alguna particularidad y de que la magistrada y el magistrado, fundamentando, motivando, diga, no voy a aplicar. No voy a aplicar. ¿No? Pero en líneas generales, el pleno tiene que ser pues vinculante, el pleno tiene que ser pues obligatorio, ¿no? Sin perjuicio, insisto, de que el magistrado o la magistrada pueda apartarse, ¿no? Entonces, doctoras, doctores, creo yo que en esta junta de jueces, que es un órgano importante, ¿no?, que está creando el reglamento y que se tiene que aplicar en los módulos, habría que hacer ahí dos cosas, ¿no? Uno, como se dice, plantearles temas a los jueces superiores para que hagan plenos. Y sin perjuicio, porque esa es otra parte del reglamento, de que haya un pleno de juez especializado. Porque dice promover la unificación. Ya pues, lo promovemos a nivel de juez de especializado o juez de paz letrado. Sin perjuicio de que, al margen de que nos pongamos de acuerdo, mandemos oficios, mandemos propuestas, ¿no?, para que los superiores convoquen un pleno jurisdiccional. Yo me acuerdo también, otro beneficio, yo me acuerdo también, doctoras, doctores, que en cierto pleno, por un tema de elegancia no mencionaré en qué pleno fue, ya, pero fue por esta zona de Lima, en un pleno jurisdiccional, los jueces estaban debatiendo sobre un tema sobre los que estaban siendo denunciados o quejados. Ese es el punto, pues. Si hay un pleno jurisdiccional, el juez lo aplica, alguien le quiere cuestionar, aplica el pleno. O sea, hasta le da tranquilidad al magistrado, a la magistrada para hacer su trabajo. O sea, tiene una serie de beneficios, ¿no? Por esa razón es importante, ¿no? Por esa razón es fundamental reforzar, promover, ¿no?, darle más empuje a la herramienta en el ámbito de la oralidad, ¿no? Porque, insisto, el debate de la famosa audiencia preliminar, que tiene que ser breve, se hace mucho más sencillo si es que hay plenos jurisdiccionales que puedan venir al rescate para aplicar criterios que nos permitan llegar a soluciones de una manera rápida, ¿no? De una manera rápida. Muy bien, doctoras, doctores, yo les agradezco mucho su atención. Nuevamente, muchas gracias a las doctoras por las palabras de presentación, ¿no?, al señor presidente, al doctor Burga Zamora por la oportunidad, y Dios mediante, pues, hayan más oportunidades, ya no diré virtuales, sino que en un futuro no tan lejano haya algún reencuentro presencial. Quedo igual atento a las preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias otra vez. Agradecemos la excelente disertación del doctor Ford Ninamanco, que sin duda nos hará reflexionar sobre la importancia del cumplimiento de los plenos jurisdiccionales, sean distritales, regionales o nacionales, para poder brindar a la comunidad jurídica y a la población en general un clima de seguridad y certidumbre, para que ante casos iguales hayan resultados iguales. Bien, vamos a pasar a continuación
al rol de preguntas. Por el tema del tiempo, solo se han seleccionado dos, uno relacionado a los plenos jurisdiccionales y el otro al tema de la oralidad civil. Le voy a hacer las dos preguntas juntas, doctor, y usted ya las desarrolla. A ver. ¿Qué sanción debería recibir un juez en caso de no aplicar un pleno jurisdiccional sin motivar su apartamiento del mismo? Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían las principales dificultades en el tránsito del proceso civil escrito al proceso civil oral? Sí, ahora sí, disculpen, había apagado mi audio por error. Gracias. Bien, gracias doctora Matilde por las preguntas. Bien, a ver, el tema de, de apartarse sin motivar. Bueno, la resolución para empezar es nula, ¿no? Ahora, la ley de la carrera dice que no motivar es una palabra grave, ¿no? Hay que ver también la dimensión, no es lo mismo si estamos, caramba, en un incidente menor o al momento de sentenciar, ¿no? Pero bueno, hay una responsabilidad administrativa también, ¿no? Podríamos hablar incluso de responsabilidad civil. Pero para efectos inmediatos, la resolución es nula, ¿no? De hecho, esta casación, cuyo número repito porque me parece de especial valía, 4513-2017, 4513-2017, Lima Este, deja en claro que la resolución que no motiva su apartamiento de un pleno jurisdiccional propuesto por las partes es nula, ¿no? Ahora, en relación al tránsito, ¿no? del pasar al proceso escrito al proceso oral, resalto lo que mencionó la doctora Matilde, no hay un tema de práctica, es un tema de práctica, ¿no? Todos, profesores, magistrados, abogados, ¿qué decir de los estudiantes o jóvenes graduados o graduadas que recién están saliendo de la universidad? Todos vamos a necesitar un tiempo, ¿no? Hace unos meses, el año pasado, el profesor de la Universidad de Oxford, John Sorajavi, que estuvo en Santiago de Chile, él mencionaba un poco eso, resaltaba, ¿no? Esto es práctica. No es que por establecer un modelo de un día para otro todo va a ser el paraíso. Definitivamente no. Pero aparte de la práctica, diría yo, doctora Matilde, doctores que me escuchan, creo yo que hay una cuestión vital ahí que nosotros le hemos venido trabajando en algunos eventos académicos, que es el tema del derecho sustantivo. Si yo no conozco, si yo no tengo claro algunas cuestiones sustantivas de los temas más recurrentes de mi despacho, voy a tener problemas. Porque a la hora de la hora, lo que más le interesa a la oralidad es el tema de fondo. Es más, ¿no? Si uno lee con atención el reglamento del módulo, va a advertir que para los temas procesales, el juez, de las nulidades sobre todo, procesales, el juez puede apoyarse en su personal. Es su punto de apoyo. Pero para los temas de fondo sustantivos, como tiene que ser también, el juez está solo. La jueza está sola. No tiene que recibir ayuda de nadie, la independencia jurisdiccional. Pero para los temas procesales hay el propio reglamento. Apóyase en su asistente, apóyense en su secretario, ¿no? En su especialista. Para los temas de fondos sustantivos, obviamente el juez tiene que estar solo. Entonces, esto es una señal de que tiene que, ¿no?
reforzarse la parte sustantiva en las capacitaciones, en las prácticas, ¿no? de todos. Yo menciono el siguiente caso, no lo voy a decir a propósito de la pregunta, a propósito de la pregunta. Lo voy a mencionar muy respetuosamente. En la primera audiencia que se hizo bajo la oralidad civil en la Corte de Arequipa, un 26 de diciembre del 2018, una abogada firma con sus clientes un contrato de locación de servicios profesionales. La abogada, por hacerse cargo de un grupo de expedientes, por ejercer patrocinio a la finalización del proceso en ese grupo de expedientes, iba a tener un honorario de un terreno de 6.000 metros cuadrados. Entonces, la abogada lleva los procesos, los casos terminan y le dice a sus clientes, bueno, señores, he terminado lo mío, me tienen que transferir el terreno. Oh, sí, doctora, por supuesto, procedamos. Y le firman la minuta de dación en pago, donde se indica que, dado que la abogada cumplió con lo suyo, ahora ellos cumplen con su parte. Doctora, aquí tiene. Al poco tiempo, la abogada quiere formalizar por escritura pública la transferencia. Para ese momento, uno de sus clientes, porque eran una pareja, murió. Y los herederos, los hijos, no, usted abogada no ha cumplido, usted está acá engañando a nuestros padres, usted los ha sorprendido. Y además acá nuestra mamá está hecho con huella digital y esa huella es falsa. No, usted no ha cumplido, además, encima los casos que se le encargó, los ha perdido. Los ha perdido, ¿con qué cara va a cobrar usted? No le firmamos nada. Así que la abogada tuvo que presentar su demanda de otorgamiento por escritura pública. Y la audiencia correspondiente se hizo bajo la oralidad civil. Solamente fue demandada la audiencia. Los demandados no fueron. Y la audiencia duró 13-14 minutos. El tiempo de duración me pareció óptimo. Pero pasó lo siguiente. Los demandados, en su contestación de demanda, habían mencionado lo que estamos comentando. Y le pedían al juez, señor juez, además usted sírvase oficiar al juzgado tal, al juzgado tal, al juzgado tal, al juzgado tal, para que le brinde información sobre el patrocinio de la abogada. Hay usted para cuenta, señor magistrado, que la abogada no cumplió el contrato. Así que, ¿por qué vamos a firmar? El magistrado, ¿no? Muy conocido, ¿no? Mencionó, bueno, hay que cuidar el derecho a la prueba. ¿Ve? Una cuestión procesal. El derecho a la prueba es un derecho fundamental. Hay que actuar las pruebas. Después decidiré. Fíjense, doctoras, doctores. Si los clientes ya firmaron la dación en pago, lo que se iba a formalizar era la dación en pago. ¿Qué argumentaron los demandados? Has engañado a nuestros padres, eso es irregular, han firmado sin verificar bien los procesos. Eso es un vicio de voluntad, están alegando vicios de voluntad. ¿Eso se puede ver en el proceso sumarísimo? No, porque lo dice el 9º pleno casatorio. Después, cuando alegan la huella digital es fraguada, eso es nulidad manifiesta, tiene que haber pericias. No es una nulidad manifiesta. De hecho, los demandados ni siquiera anexaron una pericia, simplemente dijeron, mire bien, las huellas digitales no se parecen. Eso no es una nulidad manifiesta. Entonces, no es ni nulidad manifiesta, ni los vicios de voluntad se pueden ver. Listo, falle, señor magistrado. O sea, que fundar la demanda.
Ya está. Tomando como base el 9º pleno. Fíjense la importancia del sustantivo y los plenos para matar el caso en una y que pase el siguiente. Si yo no cuido los temas sustantivos y me concentro que el tema procesal, que el derecho a la prueba, vamos a seguir demorando. Entonces, si me hablan de un escollo, ¿no? En esta oportuna pregunta de la doctora Matilde, bueno, de alguno de las doctores que asiste, dentro de los temas de la práctica, ¿no? que mencionó la doctora, que mencionó también este profesor extranjero que he citado, está el tema del derecho sustantivo, ¿no? Yo creo, ¿no? Y lo digo muy respetuosamente, creo que la oralidad debe significar la caída, el crepúsculo, el sunset del juez formalista, de la jueza, del juez más preocupado por lo procesal, y significar el auge, el nacimiento del juez sustantivo. Porque, bueno, muchas veces, siempre, no siempre, pero muchas veces las magistradas y los magistrados más tienen fama de procesalistas, ¿no? Pero eso tiene que cambiar, ¿no? Y creo que la oralidad exige eso, exige eso. Esas serían mis respuestas, doctora Matilde. Gracias por trasladarme las preguntas. Retomando lo mencionado por el doctor Dinamanco, el modelo de la oralidad civil es toda una apuesta institucional para el mejor servicio de justicia. Costará trabajo, habrán errores que se irán corrigiendo en el camino, pero creo que valdrá la pena. Como dijo el poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias, doctor Dinamanco, y a nombre de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y de la comisión organizadora, queremos hacer la entrega de un certificado virtual. Por favor, solicitamos que se muestre en pantalla. Bien, el certificado dice lo siguiente: Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Día del Juez y la Jueza. Certificado, otorgado a For Dinamanco Córdoba por su magistral participación como ponente en la conferencia denominada Plenos Jurisdiccionales y Oralidad Civil, realizado el 30 de julio del año en curso, evento organizado por el Día del Juez y la Jueza. Firman Marco Antonio Pérez Ramírez, presidente encargado, y José Rodríguez Tanta, presidente del Comité de Celebración del Día del Juez y la Jueza. Muchas gracias, doctor Dinamanco, y esperamos tenerlo pronto en otra disertación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias también a todos los participantes y los esperamos el día de mañana en el conversatorio virtual Macroregión Norte denominado Retos y Desafíos de las Audiencias Judiciales Virtuales. Buenas tardes, muchas gracias. Un abrazo fuerte, doctor Dinamanco, y muchas gracias nuevamente. Gracias, doctora. Hasta luego.